La Virgen de Guadalupe. Un sábado de 1531, a principios de diciembre, un indio llamado Juan Diego iba muy de madrugada del pueblo en que residía a la Ciudad de México a asistir a sus clases de catecismo y a oír la Santa Misa. Al llegar junto al cerro llamado Tepeyac, amanecía y escuchó una voz que lo llamaba por su nombre: Juan Diego, Juan Dieguito. De esta manera él subió a la cumbre y vio a una señora de sobrehumana belleza, como él la describió, cuyo vestido era tan brillante como el mismísimo sol, la cual la señora, de esa belleza singular, con palabras muy amables y atentas, le dijo: Juanito, el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Deseo vivamente que se me construya aquí en este lugar un templo, en el lugar que hasta entonces era el lugar y el centro destinado a la diosa Tonantzin. Tonantzin era una deidad muy venerada en el Valle del Anáhuac. Era el lugar donde estaba un hermosísimo templo labrado cuidadosamente con todos los grandes detalles y toda la ornamentación propia de la época. Era el lugar de culto de la máxima diosa indígena, Tonantzin. Los misioneros franciscanos enseñaban el catecismo al indio Juan Diego, que pertenecía a la etnia chichimeca, de tal forma que ocurrió la aparición mariana, según relata el Nicán Popogua. El Nicán Popogua nos dice que el santo Juan Diego Cuauhtlatoatzin nació en 1474 en Cuautitlán, que entonces era el reino de Texcoco y que pertenecía, como les he comentado, a la etnia de los chichimecas. Su nombre era Cuauhtlatoatzin y los franciscanos se lo cambiaron a Juan Diego, porque era costumbre que nadie podía conservar su nombre indígena, ni tampoco sus apellidos. Los únicos que conservaron sus apellidos eran los miembros de la realeza y además que fueran o hubiesen sido aliados o bien vistos por los dioses españoles, los conquistadores, que en su lengua materna, en la lengua, el nombre que tenía Cuauhtlatoatzin significaba águila que habla, o el que habla con un águila, Cuauhtlatoatzin, así se dice, al que le cambiaron el nombre a Juan Diego. Juan Diego no era un donadie. Juan Diego pertenecía a la realeza de los chichimecas. No era alguien totalmente pobre y no era un desconocido. Era un príncipe del reino de Texcoco, que había hecho muchos méritos y había sido aliado de los españoles durante y en la caída de la Gran Tenochtitlan. Por lo tanto, hay que analizar muy bien qué ocurrió y por qué siempre que se eleva o se quiere mitificar a alguien se dice que era muy pobre, cuando no es así. Ya adulto y padre de familia, Juan Diego fue atraído por la doctrina de los padres franciscanos llegados a México en el año de 1524. Juan Diego había recibido el bautismo y el nombre hispano a fuerzas de Juan Diego, y su esposa se llamó también a fuerzas, le cambiaron el nombre, María Lucía, y así se celebró también el matrimonio cristiano. Su esposa lamentablemente falleció en 1529. Estamos hablando que en agosto de 1521 fue cuando cayó la Gran Tenochtitlan. 8 años después fue cuando ocurrió esto, en 1529. Y el milagro, la aparición de la Virgen María, según el Nicán Popogua, ocurrió el sábado 9 de diciembre de 1531 en la primera ocasión, porque hubo varias apariciones antes de que se confirmara y la iglesia determinara que había sucedido algo sorprendente. Según esto, el sábado 9 de diciembre de 1531, mientras Juan Diego se dirigía a pie a Tlatelolco, en un lugar denominado Tepeyac, tuvo lugar la primera aparición de la Virgen María, que se le presentó
como la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del Dios verdadero, según lo dijo ella misma, de tal forma que le encargó que en su nombre pidiese al obispo de la Ciudad de México. Recordemos que apenas habían pasado 10 años de la caída de la Gran Tenochtitlan. El obispo era cualquier sacerdote que decidió venir a las nuevas tierras, porque en ese tiempo nadie quería venir al Nuevo Mundo. A América venían únicamente los libertos y las personas más desfavorecidas y menos apreciadas de la península ibérica, porque también venían incluso de Portugal. Por lo tanto, los españoles que vinieron en esa época eran un conjunto y un grupo de personas que no tenían cualificación adecuada según los ojos y la mirada de los españoles de esa época. Ese obispo fue sancionado en la península como todos los demás y fueron enviados a forma de destierro a las nuevas tierras para que expiaran sus culpas los clérigos y para que pudieran redimirse ante Dios y evangelizar a los nuevos, pues a los indígenas, de tal forma que paradójicamente en ese contexto donde las cárceles se vaciaron de toda España y se llenaron de esas personas en América, y en ese tiempo en la Ciudad de México, cuando todavía había reinos indígenas, uno de tantos, al que pertenecía y era un príncipe, Cuauhtlatoaltzin, que era Juan Diego, que él era un príncipe de Texcoco, del reino de Texcoco, como tantos otros reinos que había y que fueron terminando paulatinamente conforme fueron llegando nuevas oleadas de personas de la península, de españoles. Además, todo español que llegaba automáticamente se convertía en un gran señor. Se le asignaban una encomienda donde había hombres, mujeres, niños, todo tipo de personas, una población completa que él debía administrar y pagar un tributo, un impuesto a la corona. Por lo tanto, esas encomiendas, por más que le cambien el nombre, es lo mismo que ocurría con los africanos traídos a América. Era exactamente lo mismo y recibían el mismo trato. Eso paulatinamente fue cambiando y en España aparentemente el rey se lavó las manos porque él era quien envió a Nuño de Guzmán. Estamos hablando que en esos momentos el que había llegado como el primer virrey fue Nuño de Guzmán, que cometió una sarta de tropelías y actos indebidos en contra de todos los indígenas de todos los reinos. Incluso él llegó, fue bien recibido en el reino purépecha, en Tzintzuntzan, que era la capital en lo que hoy es Michoacán, y él se llevó a todas las mujeres de la corte y las intercambió por productos, y algunas terminaron en países tan lejanos como el Imperio Otomano, de la actual Turquía. Otras más terminaron en la península ibérica y otras en Marruecos y en otros lugares. Eso es lo que hizo con todas las princesas y todas las mujeres más bellas del imperio purépecha cuando llegó Nuño de Guzmán. También él llevó a toda la corte, a todos los hombres de la realeza, los amarró en un círculo, y ya no te digo qué hizo con el círculo, pero ya lo puedes ver si tecleas Nuño de Guzmán y ves y buscas su biografía. Pero Nuño de Guzmán era uña y mugre del rey de España. Era y iba a ser el primer virrey porque fue el primer gobernador. Se iba a elevar el cargo a virrey. El rey de España lo tenía para que fuera su virrey. Entonces esa es la forma en que pensaba el rey. Era su dedo, su mano, era quien ejecutaba lo que él quería. Así que no tratemos de justificar lo injustificable cuando hablemos que algún monarca tuvo una buena intención hacia los naturales de América, porque es falso. Regresando a esto que consideraron totalmente y extremadamente sorprendente y que de manera muy conveniente vino a servir para poder evangelizar a todo el Valle del Anáhuac y después al resto de la Nueva España. En ese momento, ese cerro, ese lugar, era un templo prodigiosamente labrado. Algunos dicen, algunas fuentes señalan que era más bello, aunque no en iguales dimensiones, que el templo mayor de la ciudad de Tenochtitlan. El prodigioso templo mayor y todas esas edificaciones en ese momento estaban siendo destruidas para edificar la actual Catedral de México. También el magníficamente elaborado, labrado y muy famoso por sus diseños
y su detalle arquitectónico, el templo de Tonantzin estaba siendo desmantelado ocurrió paradójicamente cuando surge el milagro de la Virgen María, se destruye ese templo y con esas piedras se elabora la actual capilla que existe en ese lugar. Pero ahí había un prodigioso templo dedicado Tonantzin. Eran religiones diferentes, es como hoy en día. Hoy en día hay budistas, sintoístas, taoístas, hay musulmanes, hay una infinidad de religiones. Si tú recorres el mundo entero, solamente, escasamente, 1 de cada 50 es católico en el mundo. Los otros 49 no conocen, no entienden y no saben nada de la religión católica. Solamente 1 de cada 50 son católicos hoy en día. Además, la vertiente católica se ha diseminado en muchas variantes, como son los cristianos, los pentecostales, los mormones. Hay una infinidad de variantes de la Iglesia Católica. Algunas creen y consideran a la Virgen María, otros no. Algunos creen y consideran el milagro mariano, el relato mariano. Algunos valoran y aprecian el Nican Mopogua y otros no. Todo esto ocurría en aquellos turbulentos tiempos, 10 años después de la caída de la Gran Tenochtitlan, y continúa el relato. Un sábado de 1531, el indio Juan Diego iba de madrugada a oír misa, y al llegar al cerro del Tepeyac, cuando ya amanecía, escuchó una voz que lo llamaba. Él subió a la cumbre y vio a la Virgen María, la que se le aparece y le dice: deseo vivamente que se me construya aquí un templo, para en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a todos los que me involucren y en mí confíen. Ve donde el señor obispo y dile que deseo un templo en este llano. Anda y pon en ello todo su esfuerzo. De regreso a su pueblo, Juan Diego se encontró de nuevo con la Virgen María y ésta le explicó lo ocurrido. La Virgen le pidió, porque para este momento Juan Diego había ocurrido ante Fray Juan de Zumárraga, quien se había negado a creer lo que él decía. Nuevamente de regreso a su pueblo, Juan Diego se encontró de nuevo con la Virgen María y le explicó lo ocurrido. Esta a su vez, la Virgen le pidió que al día siguiente fuera nuevamente a hablar con el obispo y le repitiera el mensaje. Esta vez el obispo, luego de oír a Juan Diego, le dijo que debía ir a decirle a la señora que le diese alguna señal que probara que era la Madre de Dios y que era su voluntad que se le construyese un templo en ese lugar. De regreso nuevamente, Juan Diego encontró a María y le narró lo que el obispo pedía. La Virgen le mandó que volviese al día siguiente al mismo lugar, pues ahí le daría la señal. Al día siguiente, nuevamente Juan Diego no pudo volver al cerro, pues su tío Juan Bernardino estaba muy enfermo. Para aquel entonces, la pandemia llamada Cocoliztli y una serie de enfermedades traídas por los españoles, sobre todo de transmisión, estaban diezmando a la población, de tal manera que 20 años después de la caída de la Gran Tenochtitlan, en 1541, el 90% de toda la población indígena había fallecido. Solamente quedaba el 10%. El fenómeno fue tan grande que en todo el Caribe, por poner un ejemplo, se les hizo necesario a los españoles de esa época repoblar todo el Caribe con personas traídas de África. Y acá en América se encontraban en situación muy difícil para poder contar con quien labrara las tierras y produjera lo necesario para la vida de los españoles. El milagro de la Virgen fue primordial para que las peregrinaciones y las personas, todos los indígenas, deseasen ir a vivir al Anáhuac. Y de esta manera contaron nuevamente los españoles con mano de obra para poder construir la ciudad, la actual Ciudad de México, el centro histórico, para poder edificar la catedral de la Ciudad de México y todos los gigantescos palacios que conforman el centro histórico de la Ciudad de México. Si tú acudes y observas el tamaño de Palacio Nacional y las dimensiones y todos los edificios alrededor, el centro histórico de la Ciudad de México duró años y años y se necesitaron miles de indígenas para poder construir todas esas edificaciones. La prodigiosa en arquitectura, la Catedral de México,
llevó también años y años en su construcción y miles de personas que participaron. De tal manera que siguiendo esto que ocurrió en relación a la Virgen María, cuando no pudo convencer al obispo, Juan Diego de regreso le narró los hechos a María y la Virgen le mandó que volviese al día siguiente. Así, la madrugada del 12 de diciembre, Juan Diego marchó a toda prisa para conseguir un sacerdote a su tío, pues él ya se pensaba que iba a fallecer. Al llegar al lugar por donde debía encontrarse con la señora, prefirió tomar otro camino, un atajo, para llegar pronto y llevar el sacerdote a su tío, que ya estaba por fallecer. De tal manera que María salió a su encuentro en un lugar diferente al primero y le preguntó a dónde iba. El indio, avergonzado, le explicó lo que ocurría. No puedo ir a verte, niña mía. ¿Por qué? Porque mi tío está muy enfermo y debo llevarle al sacerdote para que le dé los santos óleos. La Virgen María le dijo: no te preocupes, hijo mío, que tu tío no morirá, ya que ya él se encuentra sano en este momento. Entonces el indio Juan Diego le pidió la señal que debía llevar al obispo Fray Juan de Zumárraga. María le dijo que subiera a la cumbre del cerro, donde halló rosas de Castilla frescas, y así las puso sobre un ayate que él llevaba y se las llevó a Fray Juan de Zumárraga, al obispo, que para ese entonces vivía en uno de los edificios del centro histórico. Una vez ante Monseñor Zumárraga, Juan Diego desplegó la manta ante todos los ahí presentes, de tal manera que las rosas cayeron al suelo y en el ayate estaba pintado con lo que hoy se conoce la imagen de la Virgen María. Se dice que hoy en día, si tú quieres apreciar el ayate original que llevaba Juan Diego en ese momento, es la imagen que se exhibe en la iglesia en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Cualquier visitante puede acudir y puede apreciar el ayate original que está en exhibición ante todo el público. Cualquiera que acuda puede observar esa magnífica obra de arte que es la imagen de la Virgen María. Pío X proclamó a María como patrona de toda la América Latina, Pío XI de todas las Américas, Pío XII la llamó emperatriz de las Américas y Juan XXIII la llamó la misionera celeste del mundo y la madre de las Américas. La imagen de la Virgen de Guadalupe se venera en México con grandísima devoción y los milagros obtenidos por los que rezan a la Virgen de Guadalupe se dice son extraordinarios. Opiniones habrá muchas. ¿Y qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.